Hola, ¿qué tal? Estamos en un nuevo encuentro de Fundación Atlas. Hoy vamos a hablar con un periodista experto, Claudio Rabín. ¿Cómo estás, Claudio? ¿Qué tal, Martín? Muchas gracias por la invitación. Bueno, muchas gracias a vos por la posibilidad de hablar, y la idea era charlar un poco sobre tu visión sobre la prensa, la libertad a lo largo de la historia argentina. ¿Cómo ha sido? Así es, sí, mira, antes te quería dar dos frases de Jefferson, de Thomas Jefferson, que son típicas de este tema. Una es que entre tener gobierno sin prensa o prensa sin gobierno, prefiero esto último, ¿no? Y la otra es que el precio de la libertad es su eterna vigilancia. Esto está muy relacionado con el rol de la prensa, en el sentido que cumple una función básica en un Estado democrático, como difusor de ideas, como control del poder. Y ahora, si te parece, vamos a lo que es la prensa en la historia argentina. Dale, por favor. Bueno, la Argentina tiene una tradición desde la misma Revolución de Mayo, muy rica en cuanto a la prensa. En 1810, Mariano Moreno crea la Gaceta de Buenos Aires, que es un medio oficialista porque, bueno, estamos en el medio de una revolución, estamos liberándonos de España en ese momento. Después, casi al mismo tiempo, Manuel Belgrano crea Correo de Comercio, con lo cual, fíjate, dos patriotas de la primera junta están al frente de diarios. En 1820, dando un salto, se funda el Argós, en la época de la feliz experiencia de radio de Bernardino Rivadavia. Y digamos que ya era un medio crítico, o sea, si bien informaba sobre cosas del gobierno, también era crítico de la administración. Pegamos, bueno, ahora un salto. En la época de Rosas, obviamente, estaba prohibida la prensa crítica, y en 1869 se crea el diario La Prensa, y en 1870 La Nación, que van a ser dos diarios muy importantes en la prédica de la ciudad de la libertad. En el siglo siguiente es destacado, sobre todo en la primera parte, el diario Crítica, fundado por Natalio Botana, que era uruguayo, se instala aquí, y es un diario donde grandes plumas entran a formar parte de la redacción, desde Borges hasta Nale Rox o González Muñón. Y bueno, pegamos al salto y hay un hito desgraciado, que es en el año 50, la clausura que hace Juan Domingo Perón al diario La Prensa, ¿no? Se la entrega al sindicalismo, y bueno, era un diario líder que bueno, va perdiendo espacio, porque después, bueno, surge el diario Clarín, que como que le saca los clasificados más adelante, y el diario La Prensa, si bien tuvo algunas plumas interesantes, después, en los años 80, nunca más se recuperó ese nivel. Si querés, ya damos un salto ahora a la etapa democrática. Dale, sí. Bueno, en la etapa de Alfonsín es como que había bastante cuidado en la crítica por el peligro a poner en riesgo la democracia. Ese es un poco el argumento por el cual bueno, las críticas eran moderadas, más allá que también había una prensa dura, tanto de derecha como de izquierda. Pero bueno, ahí se crea la revista Apertura, que fue sostén de las ideas liberales. Y ya en la época de Menem, como que el liberalismo se divide entre el periodismo liberal, ¿no? Se divide entre quienes defendían la reforma de Menem como algo prioritario, y hasta sostuvieron la necesidad que sea reelecto para conseguir continuar con el proceso de reformas, y otros que criticaban la corrupción, ¿no? Entonces ahí un poco como que se divide el periodismo, y bueno, ya si querés pasamos a la etapa actual. Dale, podemos hablar un poco, y sobre todo de la prensa del kirchnerismo, ¿no? Claro, bueno, el kirchnerismo tuvo una prensa dicta muy fuerte, financiada desde el Estado, y los medios críticos, no te digo que hubo censura, pero sí que les costaba mucho competir, porque, digamos, se manejó mucho la pauta oficial en favor
de los medios que financiaba el kirchnerismo, y hubo cierto hostigamiento también, sobre todo a los periodistas críticos. Entonces se puede decir que, bueno, que no fue una etapa de censura, pero una etapa donde al periodismo liberal se le hizo bastante complicado, ¿no? Igual tenemos diarios como La Nación, que fueron críticos de entrada del kirchnerismo, y Clarín, que recién se pone crítico con el gobierno a partir de la 125, porque antes tenía, sobre todo desde el punto de vista económico, le dio bastante apoyo al kirchnerismo. Y para cerrar te pregunto si la globalización y la tecnología contribuyen a que haya más libertad en materia de prensa y comunicación. Sí, cuando explotó la cuestión tecnológica se pensaba que, bueno, entre comillas, cada uno iba a tener su propio diario y podía ser como periodista, crear un medio por sí mismo. La realidad demostró que cuesta mucho financiar ese tipo de espacios y que las redes lo que evidenciaron es que cualquiera se siente periodista, digamos, ya por escribir un tuit o escribir en Facebook, y la verdad no es así. O sea, el periodismo es digamos, una profesión que tiene sus reglas, y eso da lugar a las fake news, a noticias interesadas, y digamos que lo que hace esto es llevar a la gente a que tenga que apoyarse en medios creíbles, digamos, ¿no? Por eso es importante que haya un sostén de un medio con cierta tradición, que pueda financiar las investigaciones, que sea independiente. Y por último, Martín, te quería contar que un tema que está muy en la polémica es la cuestión de los medios estatales o oficiales. ¿Tienen que existir o no? Bueno, entre el liberalismo hay una polémica sobre el punto. Hay quienes dicen no tiene que el Estado financiar a un medio oficial porque en definitiva, sobre todo en la Argentina, los medios que son públicos terminan siendo el gobierno. Es la práctica de lo que pasó siempre. Hay quienes sostienen una postura intermedia y te dicen, bueno, si hay un medio como la BBC o TV Española que difundan cultura, bueno, podría ser aceptable el funcionamiento del medio público. Pero bueno, es una polémica que está abierta. Claudio, muchísimas gracias. Gracias a vos, Martín.